Buenas tardes con todos ustedes, colegas, agradeciendo también la gentil invitación del Colegio Médico del Perú. Lo que vamos a tocar ahora en estos 25 o 30 minutos va a ser el manejo, realmente el manejo y lo que tenemos hasta ahora de lo que significa la diarrea a través de esta epidemia o pandemia que es por vibrio cólera. No tengo ningún conflicto de intereses, pero además los objetivos que vamos a ver actualmente es, para esta charla va a ser identificar las características no solo de la enfermedad, sino de la microbiología y epidemiología muy rápidamente. Vamos a conocer la forma clínica de presentación, sus complicaciones, diagnóstico y tratamiento de esta diarrea toxigénica y vamos a conocer las medidas preventivas. Bien, este es un cuadro que a mí me gusta bastante en el sentido que resume los tipos de diarrea que producen cuando tenemos procesos infecciosos. Los procesos infecciosos, Los procesos infecciosos están asociados básicamente a lo que es la diarrea. La diarrea en general es el aumento de la frecuencia y la alteración de la consistencia en número de días. Esto no es para los lactantes, porque ellos tienen otro tipo de recién entrenamiento de intestino, como para pensar que está haciendo diarrea, no. Entonces es mejor allí conversar con la mamá para ver cuál es la frecuencia, cuál es la consistencia que ella mira después que da de lactar a su bebé. Pero para todo lo demás sí tenemos que el aumento de la frecuencia y el cambio de la consistencia es lo que nosotros llamamos diarrea. Cuando hablamos de episodio de diarrea estamos hablando de por lo menos 3 cámaras de diarrea al día, en 24 horas. Cuando hablamos nosotros de lo que son los tipos de diarrea, la que nos vamos a centrar es básicamente en las diarreas secretorias. La diarrea secretoria, donde se encuentra uno de los causantes vibrio cólera, es lo que vamos a ver ahora. Son diarreas secretorias porque el volumen y el contenido de esa diarrea es semejante al intravascular. Por eso son diarreas secretorias isoosmolares. Son semejantes a todos los solutos que tenemos y a la cantidad de líquido que tenemos en el intravascular a través de lo que es el enterocito y las uniones, los desmosomas entre los enterocitos, por allí también se pierde. Todo lo demás son las formas como tenemos diarreas con las diferentes características de los microorganismos que suceden. Vibrio es un gran negativo basilar, pero es curvado y eso no es por gusto. Se están haciendo mucha investigación acerca de las bacterias y eso es muy bueno porque nos estamos explicando un montón de cosas. Una de esas son las que están asociadas a los vibrios. Los vibrios son curvados porque en un momento determinado, de acuerdo a las condiciones de su hábitat donde ellos se encuentran, van a tener que formar más bien formas redondeadas. No tiene esporas, son formas redondeadas que aparentemente tienen que ver con las formas de que ellos van a estar sobreviviendo en ese medio ambiente. Son más de 60 especies, de las cuales 10 a 12 actualmente son las que van a ocasionar enfermedad. De ellos, el vibrio cólera es el que va a ser el punto de nuestra charla. Vibrio cólera va a crecer en un intervalo grande de temperatura. Lo traigo porque también tiene una razón de ser, de 14 hasta 40 grados. Zonas subtropicales, zonas tropicales. Y ellos pueden sobrevivir allí y un pH también, porque es importante, de 6.5 a 9, ¿no? Pueden estar en medios ambientes que tienen cierto grado de acidez o en medios ambientes que tienen grado de alcalinidad. Eso es también, sobre todo cuando se trata de supervivencia en el medio ambiente. Son sensibles a los ácidos gástricos, que son menos de 6, ahí sí son destruidos, entonces tenemos que ver por que el inóculo sea también un inóculo no tan pequeño. Y además ellos no resisten la desecación o los desinfectantes, como ya saben ustedes que utilizamos la lejía para desinfectar al cal como parte de las actividades de prevención en momento de epidemia. Sobrevive 7 días fuera del organismo, del ser humano. Eso también es algo importante porque siempre se ha dicho que el ser humano, el hombre, es el reservorio natural. Ahora se sabe que sí puede ser él, pero hay otros reservorios. Los biólogos están trabajando muchísimo en relación, hay tesis inclusive de maestría
acerca, acá en Perú, acerca del encuentro de vibrio cólera en determinado tipo de ambientes, sobre todo en las desembocaduras de río hacia mar, porque ellos también tienen la necesidad en algunas de estas especies del cloruro de sodio, la sal. Pero vibrio cólera no, él puede estar bien si no tiene cloruro de sodio, y si tiene un porcentaje hasta el 3%, también va a estar bien, se va a desarrollar. Posteriormente a estos niveles no va a poner esas formas redondas que les comento que ahorita están mencionando los investigadores. Dentro de vibrio cólera tenemos realmente las cepas toxigénicas o los serogrupos, que es de CO1 y O139. Es O porque es parte, se recuerdan ustedes, de la microbiología, de la estructura, ¿no?, del soma, recuerdan la membrana, soma, que habían ahí formas antigénicas. El O es uno de ellos, y los flagelos, que el O es uno de ellos. Cuando tenemos la presencia de este O1 y actualmente también O139, son 140 estos serogrupos en vibrio cólera, entonces estamos en riesgo de iniciar una pandemia. ¿Ven? Todos los demás son no uno. Ellos también tienen para poder vigilar a vibrio cólera a nivel mundial, tiene 3 serogrupos que son Inaba, Ogawa y Gojima. Solamente esto es para que vean que epidemiológicamente sí se puede ir controlando y viendo que estos serogrupos vayan presentándose de acuerdo a las pandemias que van saliendo de otros lugares, como vamos a ver en este momento. Y clínicamente tienen 2 biotipos, el TOR y el clásico. La diferencia es básicamente el hecho de cantidad de infecciones, cantidad de presencia de diarrea, volumen de diarrea. Actualmente estamos en esta pandemia que está recorriendo el mundo, con el biotipo ELTOR. Ellos van a provocar el cólera epidémico en las poblaciones. ¿Ven? Comenzó con una sexta pandemia, en pandemias, quiere decir que poco a poco toman las regiones, los pueblos, los países, y así van avanzando de acuerdo a la movilidad también de las poblaciones, más lo que se encuentran también, eso ya se sabe de hace muchísimos años, las corrientes marinas, los depósitos en la naturaleza de los afluentes de agua, y como les decía a ustedes, este encuentro del agua dulce con el agua salada en la desembocadura de los ríos. Actualmente estamos en la 8ª pandemia y el biotipo, que no es que sea realmente una gran cantidad de episodios o un brote grande epidémico, es con el vibrio cólera O139. Aunque también ha habido unos reportes, según las estadísticas que tiene OPS-OMS en vigilancia, que actualmente también los brotes mayores es nuevamente de cólera O1. Ella es, o él es en todo caso, el vibrio, con una cola polar. Ellos tienen sus cilios que también les ayudan a lo que es la adherencia a la célula del enterocito. El reservorio es el ser humano, como ya hemos comentado, el serogrupo más importante es el O1, y para la infección es amplio dependiendo de quién se trate. Se trata de agua, se trata de alimentos, qué tipo de alimentos, que pueden variar, inclusive dicen que inóculos de 10 a la 2 son infectantes, porque también depende que la persona esté tomando o no algún tipo de antiácido que baja la acidez estomacal, que es uno de los lugares donde realmente hay gran destrucción de ellos cuando uno toma el inóculo. Pero el mecanismo de transmisión fecal oral, no eso todo el mundo lo sabe, pero existe que va en relación al, siendo el ser humano el reservorio, como reservorio, a través de las heces, las manos, los alimentos, la bebida y la boca. Hay un estudio bien interesante aquí en Perú sobre transmisión de aves migratorias y encontraron en las heces de aves migratorias vibrio cólera, otros vibrios también, pero encontraron vibrio cólera. Interesante, ¿eh? Y además, como les comentaba a ustedes, que ellos son los que van a sintetizar esta toxina. La síntesis, miren ustedes, lo que es claro en las barras, estas barras representan el sudeste asiático y Asia. Quiere decir, la mayor cantidad de casos, Asia.
lo que es azul en la base, ¿no?, de toda el diagrama, todas estas columnas de azul un poco más oscuro es África. Todos los lugares donde más actualmente se encuentran estos brotes epidémicos son en Asia, el sudeste asiático, India, sobre todo Bangladesh, el río Ganges, el río Tigris y la zona de Indonesia, donde a partir de ahí corre, pero los que más sufren, estos son muertes, los que más sufren en muertes son en África, es en África, ¿ya? Nosotros tuvimos nuestra epidemia el año 91, como lo comentamos, la introducción fue a través de puertos, aparentemente es así, en varios puntos antes que se comenzara a diseminarse en toda la región y en todas las 3 regiones grandes que tenemos acá en el país. Tuvimos 4.000 muertos, ¿no?, que el primer año, el 91, sobre todo donde fue la mayor cantidad de casos, felizmente no hubo más, y aprendimos muchas cosas. Esto es un diagrama, un modelo de la dinámica de cólera, ¿qué es lo que se sigue? ¿No? Quiere decir que hay factores ambientales, sí, hay factores climáticos, sí, también hay factores climáticos de temperatura cuando conversamos hace un momento, y también de los cambios. Generalmente siempre se asoció a las grandes inundaciones, sobre todo después de los monzones en la zona de este sudeste asiático, ¿no?, después de los grandes monzones. Pero nunca hubo esa relación, pero ¿dónde está? ¿Por qué se activa? Después pasa al agua y a partir del agua comienza todo el problema ya de un brote y después de una epidemia y después se convierte en una pandemia. Básicamente los factores de riesgo están en la naturaleza, están en nosotros, están en nuestros cuidados personales, la forma como nos organizamos. Claro, tiene que ver pues con las verduras, con las hortalizas, tiene que ver con lo que nosotros llamamos, y somos famosos por eso, la alimentación de frutos del mar. Se encuentra la sopa de choros y fue uno de los motivos por los cuales se prohibiera la sopa de choros en el momento de la pandemia, esos años, pero también está en las almejas, está en otro tipo de crustáceos, inclusive en artrópodos y como les comenté a ustedes, en las heces de las aves migratorias. ¿Tendrá que ver algo esto más las corrientes marinas? ¿Tendrá algo que ver con esto, con la transmisión y la llevada de este tipo de vibrio a los diferentes lugares del mundo? ¿Tendrán algo que ver cada uno de ellos? Eso actualmente están estudiando. Dentro de la patogenia, básicamente es el inóculo, como les comenté, el hecho de no tener ningún antiácido en el estómago nos puede proteger en parte, pero ese inóculo va a pasar a la zona de ilion inicial y a partir de ahí va a comenzar, se instala a través de los pilis con los receptores del enterocito y a partir de ahí comienza la reproducción. Está asociado también a un bacteriófago. El bacteriófago lo que le va a hacer es colocar al vibrio cólera los genes en los cuales él va a comenzar a reproducir la toxina. Por eso decían muchos microbiólogos, opinan, ¿no?, dice que si ellos en ese momento todas las descendencias posteriores en la reproducción de estos vibrios van a salir ya con el gen adentro y la producción de vibrio cólera toxigénico, la toxina O1. ¿Bien? Pero eso, ¿no?, de acuerdo a la reproducción, después puede convertirse también en un vibrio cólera no O1. Entonces todavía hay muchos agujeros en la microbiología y en la historia natural de él y en el medio ambiente como para tener algo más. Entonces la acción directa es toxigénica del vibrio cólera O1 y esto lo que va a ocasionar va a ser esta diarrea secretoria que va a ser definitivamente una diarrea acuosa. La toxina del vibrio cólera es un ovni, ¿no? Un objeto volador no identificado igualito, ¿no? Tiene una parte central que le dicen es el componente A, tiene 2 unidades, A1 y A2, y lo de externo, lo externo es el componente B. El componente B tiene la recepción para el gangliósido, que es un receptor de membrana que tenemos en el enterocito. Eso más
como le vuelvo a repetir, eso es para la toxina. Pero aparte de eso, él se va a instalar en el enterocito a través de los pilis, que también tiene receptores para estar allí. Cuando tenemos esto, entonces, la que va a entrar solamente va a ser la subunidad A1 y A2. De la subunidad A1 es la que va a ponerse en contacto con otro tipo de sustancias internas, son básicamente proteínas. ¿Para qué? Para que con el adenilciclasa, esa enzima que está post-membrana, se junten y se activen. Porque la adenilciclasa siempre está ahí, pero no está activada. Para que se activen y ellos con un ATP pasen a conformar y a formar AMP cíclico. ¿Qué pasa con ese AMP cíclico? El AMP cíclico, que es monofosfato, va a ponerse alrededor de la transmembrana, alrededor de todo el enterocito. Y él lo que hace es básicamente el AMP cíclico, el 3,5-AMP cíclico, ese es su nombre completo, va a activar los canales de cloro. Principalmente son los canales de cloro. Comienza a eliminar cloro, y cloro en la naturaleza no está solo. Él está con sodio, pero hay una segunda situación. Tampoco hay ingreso de sodio a la célula. Eso también lo hace esta actividad de AMP cíclico, botando cloro para que se junte con el sodio. Cloro y sodio en la naturaleza están hidratados. Quiere decir que tienen agua. En la célula jalan agua. Entonces tenemos pérdida de cloro, de sodio y de agua. Y aparte se activan otras bombas como la de potasio, bicarbonato, que también van a ser eliminados. Todo por este AMP cíclico alrededor de la célula que ha sido activado por el adenilciclasa, esta enzima. Y tenemos esta diarrea secretoria. El periodo de incubación aproximadamente de 2 a 5 días, inclusive tenemos de un día, hay reportes de 4 a 8 horas antes de iniciar los signos y síntomas. Es una diarrea de inicio súbito, puede ser también de gradual, primero las heces pastosas, pasan a tener líquidos, pierden el color y después tenemos solamente la eliminación de esta diarrea isosmolar, que generalmente es media transparente, media blanquecina. Antiguamente se lavaba el arroz, por eso le decían como el lavado de arroz, ahora ya no se lava el arroz, ¿no? Entonces de frente. Entonces, tenemos alguna fotografía que le voy a enseñar. Ven, miren ustedes, podemos, yo recuerdo cuando ingreso de residente, ingreso para enfermedades infecciosas y tropicales, que en el 2 de mayo ingreso en plena pandemia. Hicimos uno de los primeros estudios con el doctor Eduardo Ticona, que él es un experto y además consultorio OPS y OMS en lo que es cólera. Y con él hicimos un trabajo, el primer trabajo que hicimos de investigación en servicios infecciosos y tropicales, allá el 2 de mayo, que todavía no existía, sino que, y fue el hecho de medir el volumen de diarrea y darle tratamiento y cuál tratamiento era más efectivo. Entonces, allí fue donde pudimos aprender realmente mucho de lo que era el problema de la diarrea, el problema de diarrea por vibrio cólera. Los vómitos pueden estar presentes, pero no necesariamente son del inicio de la enfermedad. El inicio generalmente no tiene fiebre. Al inicio no tienes dolor de abdomen, no tienes náuseas, no tienes vómitos, solo tienes diarrea. Miren ustedes, ¿no? Puede ser amarillento al principio, como les digo, y después de amarillento al de la derecha en el pomo. Ese es el color ya cuando se instala y comienzan las diarreas. Nosotros medimos porque teníamos nuestros males medidores que eran transparentes y tenían la forma de medir. Y allí medimos hasta medio litro, 1 litro, 700 mililitros. Bien. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Porque la primera complicación, que es lo que mata a la persona o causa alta morbilidad y gran gasto de insumos, es el hecho de valorar el estado de hidratación. En esas épocas nosotros lo tomamos también con el peso, pues teníamos nuestra balanza y podíamos pesar. Posteriormente ya han salido cuadros en los cuales ya muy clínicamente se aprecia qué deben tener las personas y qué es lo que significa el hecho de tenerlo. Porque eso va a ver qué
¿qué cosa voy a necesitar de dar a estas personas que comienzan una diarrea? Personas que ya tienen algunas horas y varios episodios de diarrea a alto volumen y otros que realmente tienen solo diarreas y clínicamente están en muy mal estado de salud. Funciones vitales, la función biológica de orinas, si orinas o no orinas, el estado de los ojos hundidos, el estado de la piel que va a verse como si estuviera arrugado y se ha lavado ropa, antes también se lavaba a mano, ahora hay bastante lavadora, pero cuando uno lavaba se le arrugaba las manos. Eso también se comenzó a observar. Y cuando ya había alteración del estado de conciencia, entonces ya teníamos diarreas con una deshidratación grave. Este es del último del brote epidémico que hubo en Santo Domingo y Haití. Esta es la zona de Haití, en la frontera. El doctor Eduardo Ticona fue llamado como consultor, como experto para entrenar a la gente y comenzar a armar todo lo que era el tratamiento en Haití. Haití salía de un terremoto grave que hubo y comenzó esto. Entonces el doctor Eduardo Ticona fue llamado y comenzó a trabajar con la gente de OPS y OMS. Así como lo traía, así, lo están cargando porque está muy mal, ¿no? Y esa es una alteración grave. Esto es de Perú, ¿no? Ojos hundidos, como podemos observar, ¿no? Ojos hundidos. Y cuando, miren usted esta señora, observen ustedes la mano, miren, como si hubiese lavado, totalmente arrugados y con alteración del estado de conciencia. Estos son deshidrataciones graves y en niños, miren ese signo de pliegue, ¿no? Entonces son estados graves, porque en niños además y en ancianos se producen complicaciones, niños también hacen hipoglicemias, los adultos también, pero se puede controlar, pero en niños hacen rápidamente también hipoglicemias. Este era el tipo de los vómitos, la señora quiere vomitar, ¿no? Y los pacientes que teníamos las camillas con los huecos y abajo estaban los baldes para hacer las mediciones de las diarreas. El diagnóstico es básicamente tomar muestras de las heces, de los vómitos y mandarlos a cultivar. Es fácil el cultivo, no hay problema con eso y después se va a serotipificarlo si son realmente O1 o 139. El tratamiento. Para el tratamiento, esto ya nos pegamos a lo que era también OPS o OMS. Tenemos un plan A, un plan B y un plan C. El plan A es básicamente para aquellos que comenzaron diarrea pero no están deshidratados o levemente deshidratados, o leve quizás a moderado. El plan B con los que ya están deshidratados moderadamente y que necesitamos posiblemente vía oral todavía, pero en un momento se pueden complicar y necesitamos que le pasemos a vía intravenosa, y plan C es básicamente vía intravenosa, deshidratados graves. Y la antibiótico terapia siempre estuvo recomendado, sobre todo aquellos que tenían plan B y C, y vamos a ver después por qué, ¿no? El plan A se puede llevar en casa o comunitariamente, nunca dejar. El estudio en Bangladesh de hace muchísimos años, del siglo pasado, demostró, ¿no?, que la leche materna protegía contra las diarreas, ¿ya? Entonces, no dejar de dar de lactar. Darle hidratación por vía oral a los niños apenas tengan un episodio de diarrea y comenzar a vigilar, o darles en vasitos también, que es mucho más eficiente que las cucharitas. Eso lo vimos también en el episodio. El plan B, eso debe darse con hidratación en el centro de salud, porque puede ser que continúe con diarreas y se nos complique, ¿ya? Un plan A, solamente inicios. Comenzó las diarreitas al toque. Una vez más diarreas, ¿eh? No se olviden el volumen por cada diarrea, y es un volumen por cada diarrea, es deuda que nosotros le tenemos al paciente. El plan B, y si realmente no se puede controlar, va a pasar a una unidad de control para terapia de cólera o un centro referencial también de terapia para cólera, donde la vía endovenosa va a ser lo que vamos a tener. El acceso venoso rápido y seguro es lo que nos va a garantizar una buena hidratación. Cuando hablo de buena hidratación, no solo es una vía, sino que es una vía con un volumen determinado por el cual yo voy a pasar grandes volúmenes de líquido. Entonces, si es doble, como en el caso que le digo como le comento de lo de Haití, ¿no?, tuvieron que poner dos
2 vías realmente, como lo hicimos acá el año 91 también, ¿no? 2 vías, inclusive la yugular colocamos ahí porque no había otra y comenzamos a hidratar. Como en el plan que nos importa porque es riesgo de vida alto, entonces tenemos que ver, ¿no?, el tipo de infusión. Generalmente damos cloruro de sodio, en ese tiempo había lactato en Ringer, pero es mucho mejor realmente trabajar con lactato en Ringer. Y la velocidad de perfusión está para una primera, segunda, 3 horas. Quiere decir que voy a tener 3 horas que voy a tener que organizarme para evaluar a esta persona, donde es generalmente más o menos 10 mililitros por kilo de peso. Entonces, una persona que pesa 60 kilos, entonces en 3 horas yo debo haberle pasado, ¿cuánto? Perdón. Yo debo haberle pasado, ¿cuánto? Por lo menos 6 litros. ¿Bien? Y la forma como debo pasar es así, en la primera hora por lo menos 3 litros. Hay que hidratarlo rápidamente. Y más aún si son gestantes o si son ancianos, personas de la tercera edad. La segunda hora 1,5 litros controlando y la tercera hora 1,5 litros. Y sumando las deudas, porque en el promedio es un episodio de diarrea en cada hora. Algunas lo hacían cada 2 y cada una está en promedio entre 500 a 1 litro. ¿Ven? Y eso también hay que verlo y sumarlo, que son deudas que todavía le vamos a seguir teniendo, que lo podemos, si va bien en esas 3 horas iniciales con estos 6 litros, entonces lo pasaremos a vía oral y ahí le vamos a comenzar a insistir. Si son lo que se quiere en el caso de la hidratación por vía endovenosa y después que rápidamente podamos ganar la vía oral, sobre todo aquellas personas que están nauseosas, sobre todo con la vigilancia y el control adecuado, aquellos que vomitan, porque por la deshidratación hay vómitos, hay acidosis metabólica y se van a deshidratar también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, mejorando el estado de hidratación, vamos a también mejorar ese estado acidótico y además los vómitos también poco a poco van a desaparecer sin necesidad de calor, sin ninguna otra cosa, solo con la hidratación, solo con la hidratación. Comienza a aparecer la diuresis, ¿no? Si la diuresis no orinaba en transcurso entre 4 y 8 horas, no orinaba, está el paciente con severa deshidratación. Y con esto pasaremos a otro momento que es el hecho de la estabilización y el paciente tiene que comenzar a tener terapia vía oral. Y esa terapia vía oral tiene que continuar con lo que le falta y las deudas asociadas. Y tiene que ser vigilada, porque tengo que seguir hidratándolo, porque después además voy a tener que comenzar a darle la terapia antibiótica. La terapia antibiótica tiene que ser vigilada, miren ustedes, ¿no? Vigilados, inclusive endovenoso y vía oral, para ganar tiempo, ambos. Y cuando tengamos ya la necesidad, inclusive en pacientes que poco a poco se van a ir compensando y van a demorar más, entonces yo inicio lo que es la terapia antibiótica, ¿no? Actualmente están recomendando acitromicina y como segunda opción eritromicina y doxiciclina. Algunos recomiendan de frente doxiciclina, esto es en niños y en adultos, y comenzar con doxiciclina. Otros recomiendan la posibilidad también de utilizar, como les comentaba a usted, la doxiciclina y o primero el macrolído, la eritromicina. Están poniendo de primera opción actualmente acitromicina con una sola dosis, ¿ya? Es lo que están recomendando ahora. Han dejado de lado ya la ciprofloxacina por problemas de resistencia de cepas. Bien, tenemos que ver si hay signo de alarma, quiere decir que no estoy recuperando al paciente, ¿no? No está orinando, sigue vomitando, ¿ven? Sigue letargia porque les da sueño y no quieren tomar el agua, entonces hay que irlos despertando. O se nos complican, hay complicaciones de todo tipo, sobre todo la hipopotasemia, la insuficiencia renal, hacen una azoemia perrenal, o puede ser inclusive una neumonía aspirativa o edema agudo de pulmón. Les soy sincero, a veces se nos pasa la mano y el edema agudo de pulmón es mano nuestra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
La parte preventiva está asociada básicamente a un montón de medidas a diferentes niveles, pero lo más importante es proporcionar agua limpia para beber, proporcionar agua limpia y lavarse las manos. Yo creo que ese es un buen resumen, lavarse las manos. En todos los alimentos hay ciertas restricciones. Este es el diagrama que hizo el doctor Eduardo Ticona en la recomendación que llevó a Haití, ¿no? Zona de rehidratación oral, bioral, inclusive con zonas de los dos medicamentos y además zonas de hospitalización para las... El doctor Ticona, él está parado supervisando la actividad. Y por último son las vacunas. Hubo una vacuna inyectable que todavía de la cepa Perú, de la que entró en el 91 aquí. No resultó realmente, eran pocos meses, 6 meses máximo de protección al 50% o menos. Y actualmente se están probando una serie de vacunas vía oral. En Europa la están dando. Están tomando ellos, sobre todo por toda la migración que está existiendo ahora en esas zonas. Tiene una duración de aproximadamente 3 años, aunque la inmunidad natural, porque tuve a vibrio, cólera y me dio diarrea, es de 3 años, pero después se agota y desaparece. Pero lo que sí es el hecho de este tipo de vacunas, ¿no? Que son recombinantes con la subunidad B, otros están utilizando la subunidad, otro tipo de subunidades. ¿No? Conclusión, tenemos que estar muy atentos con la vigilancia epidemiológica, que tenemos un problema con eso. La vigilancia epidemiológica a través del PCR o de los cultivos, como esta tesis que le comenté de estos jóvenes biólogos. El cuidado del agua de consumo, importantísimo el agua de consumo. También las medidas de higiene, como es lavarse la mano, servir el agua, ¿no? Y lavar muy bien los alimentos. Y el problema es la resistencia antibiótica. Quiero dar un agradecimiento final al doctor Ticona, él me ha proporcionado algunas de las fotos que ustedes han visto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta del público? Muy bien, comenzamos con... De ahí continuamos con el doctor. Sí, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la exposición, bastante interesante. Tengo una pregunta puntual. La mayoría de médicos que están en la periferia haciendo su serum, y de repente muchos de los médicos generales que se encuentran en las zonas más alejadas de las ciudades, ¿no?, más importantes, en algunas circunstancias no tienen los recursos mínimos necesarios. Tal vez no tenemos el cloruro, tal vez no tenemos la implementación adecuada para poder dar un manejo rápido de la paciente. La pregunta sería, ¿qué manejo casero, en todo caso, de acuerdo a la cultura poblacional de las regiones, se recomendaría si en caso tuviéramos dificultades con ciertos insumos médicos? Ya, me parece bien. Si queremos ser efectivos, también tenemos que ser muy sinceros con lo que hacemos, ¿no? Claro que lo que podemos es servir agua y preparar el clásico 181, ¿no? Con el litro de azúcar, perdón, con el litro de agua y el azúcar y la sal, y darle eso, que es lo más a mano que podemos tener, ¿no? El problema allí es el hecho de que se tiene, en tiempo de epidemia realmente es muy fácil contaminarse, muy fácil. Entonces lo que tenemos que cuidar es la cuestión del lavado de manos. Lavado de manos, hervir agua. Lavado de manos, que sería lo mismo que se tiene a mano, más el preparar el suero casero que siempre se tenía. Creo que eso del suero casero, todos deberíamos tenerlo bien presente para la casa, ¿no? No solo para recomendarlo, sino para nosotros también cuando vamos a sitios alejados, ¿no? Después, todo lo que ustedes allí, mucha gente utiliza mate de coca con anís, tratar de controlar paico con muña, para tratar de controlar las diarreas, ¿no? Pero como es una diarrea que es muy activa en el intestino por ser toxigénica, ayude, supongo que en algo no tengo ningún estudio que me diga si fue efectivo o no, solamente experiencia de las personas que dicen, ¿no?, que sí, con eso me calmó. Bueno, entonces aplaudiremos también, ¿no? Pero después no tenemos ninguna evidencia de otro tipo, Coca-Cola, del Inca Cola, de lo que quiera, pero no va a ser efectivo, no va a ser efectivo. El doctor quería preguntar. Por favor, ¿por qué antes de 1990 no había cólera en el Perú? Ya, eso no es tan cierto, colega, porque tenemos reporte de cólera de 2800. No olviden que
se controlan las pandemias cuando comenzaron a tener esa movilidad e investigar los biotipos, ¿no? Comenzaron a cultivarlos. Entonces, porque después antes eran simplemente brotes de epidemia de diarrea igual que de la peste y no se sabía ni cómo, ni dónde, ni tratarlos, ¿ve? Pero sí hay reportes desde los 1800 y de ahí no vino hasta el año 91. Y del 91, claro, porque ya con conocimiento, sabiendo de dónde venía de la 7ª pandemia, había salido de Indonesia, había pasado a Bangladesh y de Bangladesh comenzó a dar vueltas por África y ¡pum! ¿Cuál fue la movilidad? Muchos hablan acerca de que vino en barco, ¿no? Pero tenemos solo puntos iniciales en Perú, después se distribuye, pero después también entra por Chile y después se distribuye por la zona de Argentina, Uruguay y se va hacia arriba, hacia Centroamérica. Todavía no se ha terminado, ¿no?, de ver esa cadena de epidemiológica y cómo fue, ¿no? Pero sí hemos tenido. Y ahora ya sabemos que existe. Le acabo de mencionar lo de la tesis de estos jóvenes, ¿no? De aves migratorias, vibrio cólera, o uno. Y los estudios también de las aguas, ¿no? Tenemos vibrio parahemolítico, que es otro vibrio también patógeno, ¿ya? Vulmíficos, parahemolíticos, tenemos varios, pero el que va a sacar brotes epidémicos muy rápidamente es el cólera o 1. Ese es el que tenemos que echarle el ojo. Y de paso también al 139, ¿no?, que provoca brotes epidémicos, pero son muy circunscritos y muy pocos. Doctor Chávez, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, usted en su experiencia manejando pacientes con cólera, la gran mayoría de ellos llegaban a ira prerrenal, ¿no? Pero algunos de ellos hacían nefritis intersticial aguda o llegaban ya se quedaban con insuficiencia renal. Ya. No, era por eso nosotros le hablábamos de azoemia perrenal, así es, con insuficiencia, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hidratando, entonces quiere decir que le faltaba agua y no lo estamos hidratando o venían ya con este problema. Entonces comenzamos a hidratar y miramos que todavía no orinaba, entonces le sacamos el creatinina y la creatinina estaba en 1.8, estaba en 2, 2.5, 3, no más, no recuerdo que hayamos tenido más de 3 realmente, ¿no? Entonces hidratándolo y ellos se quedaban 3, 4 días. Las personas mayores hacían edema de pulmón cuando tenían problemas cardíacos. Las gestantes, eso sí, ¿no? De las gestantes, las que vimos, 100% falleció el bebé. Ese fue un problema. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Muy bien. Agradecemos al doctor Víctor Manuel Pérez por su excelente presentación y le brindamos una carta y fuertes aplausos. Gracias.